Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver 9 alimentos diferentes que añaden sal a tu dieta sin que te des cuenta. Cuando hablamos de prevenir la hipertensión, siempre tenemos que tener en cuenta el impacto que puede llegar a tener la cantidad de sal que consumimos a lo largo del día o a lo largo de nuestro patrón alimentario habitual. Y aquí, ojo, porque se ha visto que es tan negativo quedarse corto de sal como pasarse de cantidad de sal. Es decir, no es mejor una dieta exenta totalmente de sal, porque en esos casos podemos llegar a tener problemas de contracción muscular, porque el sodio es necesario para mantener el equilibrio hídrico y también para la transmisión del impulso nervioso. Impulso nervioso que hace que sea posible, como os digo, la contracción muscular junto con otros nutrientes, y hay un órgano que es principalmente un músculo y que es vital para nuestra vida, es decir, para que podamos vivir. Esa es la palabra vital, evidentemente. Bueno, pues se trata del corazón. Cuando hay una disminución excesiva de sal en la dieta o un aumento excesivo para nuestros requerimientos, se producen problemas cardiovasculares en ambos casos. Y por lo tanto, tan malo es lo uno como lo otro. Pero generalmente el consumo muy reducido de sal es raro y es más probable que nos estemos pasando, pero no solo por la cantidad que usamos para cocinar, sino por todos los alimentos que incluimos de manera habitual, porque muchos de ellos son de consumo diario, que nos añaden cierta cantidad nada despreciable de sal en la dieta. ¿Quiere decir esto que los tenemos que eliminar? No. Quiere decir que tenemos que ser conscientes de que esa sal está presente a través del consumo de esos alimentos. Nada más. Que yo entonces, a mí me dicen, no, tienes que bajar el contenido de sal. Entonces yo elijo qué tipo de sal o qué alimento reduzco de mi dieta para reducir ese contenido de sal, pero sabiendo como consumidor de dónde sale esa sal y qué me proporcionan los alimentos que estoy comprando. El primer alimento que hace aumentar el consumo de sal en la dieta es el pan. ¿Por qué? Pues porque es de consumo habitual, diario, varias veces al día, prácticamente en todas las casas. De hecho, el pan se considera un alimento básico de la cesta de la compra. Y si os fijáis, en las últimas regulaciones a nivel legislativo de elaboración del pan, es decir, de control de esa elaboración del pan, se ha ido reduciendo progresivamente la cantidad admitida de sal en su elaboración para tratar de prevenir, en muchos casos a nivel de salud pública, el aumento de las tasas de hipertensión, que aquí bueno, también nos podría dar para discutir largo y tendido si realmente esa es una buena medida o no, dentro de bueno, pues una educación nutricional un poquito más extensa para saber los efectos que tienen diferentes alimentos, el sodio, etcétera, en ese aumento de la hipertensión, con lo cual no vamos a pensar evidentemente que el pan es el único causante de las altas tasas de hipertensión que existen actualmente. Pero sí tenemos que saber que el pan que nos sabe dulcecito cuando lo comemos tiene un alto contenido, o un relativamente alto contenido en sal. Unos 100 gramos de pan para un bocata, por ejemplo, nos proporcionarían 2 gramos de sal. Actualmente será algo menos, pero sería el equivalente a la cantidad diaria recomendada. Y si yo me tomo un trozo así de pan en la comida y otro en la cena, estoy doblando la cantidad. Y si además lo relleno de jamón serrano, estoy multiplicando la cantidad. Y si además vamos sumando otros alimentos, pues ahí es donde tenemos que ser realistas y conscientes de ese contenido en sal de los alimentos que compramos.
En segundo lugar, alimento que también está siempre en la lista de alimentos a reducir cuando se tiene hipertensión, los quesos, especialmente quesos curados, aunque también los quesos frescos son una fuente importante de sal, muchas veces también añadida para favorecer esa coagulación de las proteínas en el proceso de elaboración de los quesos. De hecho, si os fijáis en las etiquetas, especialmente en los quesos frescos, cada vez es más frecuente que aparezca con bajo contenido en sal. Es un reclamo también para aquellas personas que tienen que bajar el contenido en sodio de la dieta. En ese caso, como os digo, tendríamos en ese segundo lugar a los quesos. Y en tercero, a los derivados cárnicos, que muchas veces suelen aparecer como embutidos en los listados, ¿no?, de alimentos ricos en sal, porque la sal se utiliza como método de curación, de preparación, de conservación de estos alimentos. Por ejemplo, los jamones, que serían en ese caso pues uno de los alimentos naturales que utilizan más cantidad de sal en su curación. Pero claro, que entendemos por embutidos, pues realmente lo que va embutido en una tripa. El jamón no es un embutido, pero sí es un derivado cárnico, y tenemos dentro de estos derivados cárnicos también los marinados, que muchas veces se nos olvidan, o mejor dicho, los alimentos que se ponen en salmuera antes de procesarlos, como por ejemplo el jamón dulce, jamón york, jamón cocido, el rosita, ese que muchas veces pensamos que es más saludable. Bueno, depende para qué. En este caso también tienen un alto contenido en sal. Los filetes de pollo, de lomo extra jugosos, probablemente también están sometidos a un marinado y ya llevan sal añadida en ese marinado de agua con sal. Si nosotros le añadimos más sal, estamos multiplicando esa ingesta. Es decir, tenemos que saber que alimentos ya contienen sal añadida. ¿Por qué? Pues porque imaginaros que yo el lomo marinado, ese que ha estado en agua con sal, lo compro fresco en filetes, me lo corta el carnicero y no me dice que ha estado sometido a una salmuera. Pues yo voy a casa, lo cocino con sal, pues le estoy añadiendo doble sal. Sí, está más tiernito, más rico, me cuesta menos masticarlo, pero tiene doble sal, la del marinado más la que le añado yo a la hora de cocinar. ¿Cuál es el problema de esa sal de los marinados, de esa salmuera? Bueno, pues que no la notamos muchas veces en el sabor porque está como diluida, pero ahí está y hace aumentar también la cantidad de sodio de la dieta. Y ahora vamos con el 4, el 5 y el 6, así como todos juntos, porque realmente los podríamos englobar dentro de un mismo grupo. Vamos a destacar el contenido en sal de las salsas comerciales, que se utilizan muchísimo, especialmente dentro de este grupo de salsas podríamos poner los concentrados, que se utilizan también para mejorar el sabor para cocinar, u otras salsas como por ejemplo el ketchup, la mostaza, la mayonesa, que también llevan bastante cantidad de sal. Por otro lado, tendríamos también aquellos alimentos que nos pueden parecer un poco más saludables, caldos, por ejemplo en Brick tendríamos también las cremas de verduras, que realmente no son tan malos como puede parecer, pero ya llevan sal añadida, por lo tanto tenemos que consumirlos sabiendo que esa sal está ahí presente. Esto os lo digo porque esas cajas de caldo cada vez son más habituales para mejorar la elaboración de recetas. Por ejemplo, si yo quiero preparar un arroz de pescado, pues en vez de comprar las raspas, acumular las cabezas de los langostinos, los mejillones y demás, me compro una caja y la añado, ¿vale? Pero ya no tengo que añadirle sal, o mucha menos cantidad de sal de la que añado habitualmente, porque ese caldo ya lo tiene. Por lo tanto, fijaros siempre en las etiquetas. Si tenéis que reducir la cantidad de sal, tenéis que tener en cuenta que esos caldos, cremas, sopas ya tienen cierta cantidad y por lo tanto tendréis que reducirlo.
Por otro lado, tenemos todos los alimentos precocinados, fabadas, pizzas, croquetas, me da igual, lo que sea, alimento precocinado que ya lleva su contenido en sal y que suele ser más elevado generalmente que el que nosotros utilizamos para preparar en casa, su equivalente, quiero decir. Por eso muchas veces nos llevan a aumentar mucho no solo el contenido de sal, sino de otros ingredientes poco saludables, como las harinas refinadas, las grasas trans, es decir, grasas muy refinadas y que en general no podemos recomendar su consumo. Por lo tanto, hay cuidado porque además también nos hacen aumentar la cantidad de sal. Por otro lado, tendríamos las conservas de cualquier tipo, vegetal o animal. Conservas de pescado, conservas vegetales, todas llevan sal. ¿Por qué? Porque es uno de los conservantes de esas conservas. Si además esas conservas son de aceitunas, pepinillos, otro tipo de encurtidos, también llevan un contenido aumentado porque ese líquido en el cual se preparan es una salmuera. Una salmuera es un líquido con un contenido alto de sal y por lo tanto hacen aumentar el contenido en sal de esos alimentos. Y por último tendríamos la sal más oculta de todas, la que está presente en alimentos procesados dulces, bollería, repostería, helados, postres, vamos, yo os diría que prácticamente en todo está presente, especialmente en las masas levadas, bizcochos o bollería, porque se utiliza como parte de los químicos que se utilizan para esa levadura química, ¿no? Que muchas veces lleva también sodio en su composición. Por ejemplo, bicarbonato sódico se utiliza habitualmente, como os digo, para ese efecto de aumento de volumen de las masas. Pero es que además la sal, un poquito de sal, potencia el sabor dulce, razón por la cual también se utiliza habitualmente en cualquier producto dulce. Seguro que os suena, se ha puesto un poco de moda el caramelo salado, es decir, caramelo muy dulce, porque es una concentración extrema de azúcar fundido para que quede cremoso, con una pizquita de sal para potenciar ese contraste y ese sabor. Bueno, pues ahí tenéis el efecto que ocurre también en nuestras papilas gustativas, una de las razones por las cuales la sal siempre está presente en estos alimentos. También, por ejemplo, en los helados puede mejorar la cristalización, la cremosidad, por lo tanto, hay efectos o factores tecnológicos, vamos a decir, ¿no? Para mejorar lo que nos llega a nuestras casas a nivel de palatabilidad, pero no tanto a nivel nutricional. Así que con toda esta lista, que seguro que alguno más se nos ha quedado en el tintero, podéis revisar la cantidad de sal que estáis incluyendo a diario en vuestra dieta. Así que espero que os sirva de ayuda. Y por supuesto espero también que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.